Al ser entrevistado en la revista matutina El Café de Diario 55 del canal Super TV 55 que se transmite de 8 a 9 de la mañana, lunes a viernes, Mélido Guzmán dijo que la improvisación del gobierno en la construcción de obras lo ha llevado a crear un caos en el país y que el desorden que se vive en Santiago con la construcción del teleférico y el monorriel es el mejor ejemplo del desastre imperante en el territorio nacional. Y cuando yo te digo que es un desorden lo que están haciendo en Santiago, que aunque sea buena la obra, es un desorden, porque es, por ejemplo, aquí rompieron la Yapudumí, la Carrera, la 27 de febrero, la avenida Tamborí de Cienfuegos, al mismo tiempo todo, y nada tiene, no tiene solución por ahora. ¿Por qué no lo hicieron bien organizado, lo hicieron por tramo y ya estuviera funcionando? Debieron hacerlo, tomarlo de Cienfuegos hasta la zona franca, de la zona franca hasta Yumbo, de Yumbo hasta la terminal general. Y cuando se terminara eso, entonces iniciaban la carrera, pero ya no dejaban en operación. Lo que pasa es que esta gente son un desorden total, por eso han destruido el 911, por eso los hospitales son una vergüenza. Mira hasta los cementerios, porque eso tiene que ver con ellos, esos son alcaldes, porque aquí ahora yo te escuchaba hablando de eso, pero eso no es una persona, es un desorden generalizado que tiene este. Mélido dijo que aspira a ser concejal del PLD en Santiago para trabajar junto al aspirante presidencial Abel Martínez, quien a su juicio será el próximo presidente de la República, en la conversión de la ciudad primada de América en una ciudad modelo de desarrollo en el mundo. Mira, lo primero es que yo a los compañeros que me conocen, que saben que yo soy un soldado del Partido de la Liberación Dominicana, por eso gente de otro partido, los primeros que dicen, tú podrás verlo, tú podrás decir lo que quieras, pero eso es un trabajador. Yo apuesto al trabajo. Yo soy uno de los ideólogos o de los facilitadores para que hoy las nuevas estructuras del Partido de la Liberación Dominicana hayan crecido de la manera que han crecido. Yo he sido un orientador, yo he sido un hombre que he estado en todas las luchas del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, los presidentes de intermedio que conocen eso, que tienen hoy una fuerza política, la número uno de la República Dominicana, comenzando por aquí, por Santiago, entonces ven eso en uno. Primero, eso, ¿verdad? La militancia, la entrega, en todos los frentes de trabajo, siempre trabajando por la causa de la colectividad. El dirigente PLDista expresó además que para ganar el favor del pueblo dominicano, Abel Martínez habla con el corazón y con la experiencia acumulada en más de 20 años de militancia en el PLD y en diferentes funciones públicas desde los servicios del país. N55, Arturo Taveras.